todos los que están conectados. Ya puse a grabar la sesión para las personas que de pronto, como Erika, tengan alguna dificultad al momento de ingresar o para que después ustedes mismos repitan esta sesión en caso de que sea necesario. El día de hoy es un encuentro muy importante porque vamos a hablar acerca de la actividad del proyecto final que se va a entregar para la asignatura, así que vamos a ver un programa que es con el que ustedes van a trabajar, así que les agradezco prestar mucha atención, estar muy atentos y, y bueno, vamos a dar inicio para no extendernos tanto y pues por supuesto por respeto a aquellos que se han conectado puntualmente. Entonces, para iniciar, decirles que he estado viendo sus trabajos correspondientes a la entrega del Simbalú. No he subido todas las calificaciones porque ustedes saben que para cada trabajo, pues me gusta hacer una retroalimentación, es decir, hago una retroalimentación a través de audio de lo que entregaron, de lo que se puede mejorar y etcétera. Entonces, estoy por finalizar. Cuando los tengo todos es cuando los subo a lo subo para que ustedes sepan el porqué de su nota, de su calificación. Muy seguramente el día de mañana ya encontrarán sus calificaciones con sus respectivas retroalimentaciones en audio. Entonces, decirles que en términos generales he visto un buen trabajo con la herramienta Simbaloo y sus Personal Learning Environment, ambientes personales de aprendizaje. En términos generales los he visto bien. Como ustedes pues, se pudieron dar cuenta, muchas de las herramientas que utilizamos se repiten en diferentes contextos y precisamente de esto se trata el trabajo de analizar y entender cómo en una sociedad de la información, cómo en una sociedad tan global como estamos en este momento, en realidad utilizamos las mismas herramientas para todo. Para todo lo que necesitamos hacer, ver cómo las herramientas intentan adaptarse para que les funcione en el trabajo, en el estudio, en todos los aspectos de la vida. Entonces, todas las herramientas intentan funcionar desde distintos puntos y si una herramienta agrega una nueva opción, por ejemplo, agregar historias, entonces todos van a empezar a agregar las historias porque la idea es atraer a las personas y no permitir que se salgan de su herramienta. Es más o menos lo que para la sociedad de consumo del capitalismo es un centro comercial. Ustedes saben que los centros comerciales por definición están creados absolutamente para mantenernos encerrados en un lugar, evidentemente gastando para ese caso dinero. Entonces, en un centro comercial encuentras, la idea, por supuesto, sería que fueran 24 horas porque encuentras en donde descansar, en donde jugar, en donde entrar a cine, en donde hacer compras, en donde tomarse una cerveza, en donde compartir con los niños, en donde, es decir, ellos lo que buscan evidentemente es que cada centro comercial sea un centro de consumo específico donde no podamos salir, sino que nos encontremos día y noche prácticamente ahí. Y evidentemente esto es más o menos lo que intentan las aplicaciones, que a la hora que yo vaya a realizar algo no me tenga que salir de la herramienta, sino que tenga todas las opciones, todo lo que requiero en mi entretenimiento ahí. Por eso es la pelea de unas herramientas con otras, de unas aplicaciones con otras. Entonces este trabajo pues lo que nos permite es revisar en términos generales lo que estamos utilizando eh, y de qué manera nuestro tiempo se está viendo ahí invertido. Casi todos los celulares hoy en día tienen la opción de analizar cuánto tiempo de mi vida utilizo el celular a diario, cuánto tiempo utilizo
herramientas, por ejemplo, una herramienta o una aplicación, cuántas veces la abro en el día, entonces seguramente eso nos puede dar luces para entender que en una sociedad global, una sociedad de la información y del conocimiento, pues muchas veces no estamos yendo más allá, sino estamos simplemente con las mismas aplicaciones. Tampoco está mal. Lo importante es reconocer que eso sucede, es decir, que tengamos la posibilidad de notarlo y no sentamos que somos unos sujetos globales y, y digamos entendidos como la construcción del sujeto en la era global, como se debería ver y como somos nosotros. No está mal, vale la pena es reconocerlo más allá de dar algún adjetivo calificativo a esa situación particular. Recordarles y pedirles quienes todavía no lo hayan realizado, aunque estoy seguro que ustedes por su amplia disciplina lo han realizado, pedirles que no olviden desde, a ver, estamos en la semana que nos encontramos, deberíamos estar revisando los materiales correspondientes a la semana 5 y 6. Eso es la unidad 3. Recordarán ustedes que en la unidad 2, que fue lo que hablamos desde el encuentro virtual pasado, eh, la unidad 2 que correspondía a la semana 3 y 4, pues había una serie de lecturas de material acerca de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, planteando sus diferencias, viendo, por ejemplo, en la lectura, en la cartilla, qué era eso de nativos digitales, si algunos digamos que no eran nativos digitales, cuál era su denominación, de qué manera se les podría llamar. Entonces, en ese sentido, si correspondían a migrantes digitales, migrantes en el mundo digital. Ustedes saben que ya la característica millennial pues está, pero ya entonces hay centennials y todo esto, y estas lecturas, pues por supuesto que nos ayudan a hacer ese entendimiento. Vale la pena que realicen las lecturas, es absolutamente necesario. Eh, para esta semana continuaremos con los materiales de las unidades de la unidad 3 que corresponde a la semana 5 y 6. Esta y la próxima semana, no, la semana pasada y esta. Son las 5 y 6, entonces invitarlos a que vayan realizando la revisión del material. Por lo general son algunos videos, entonces no es muy complejo sacar tiempo para verlos. Voy a compartir pantalla un momento. Bueno. Les comparto pantalla un momento acerca de la plataforma, mostrándoles la plataforma y recordándoles. Entonces, la primera entrega fue la que se realizó en esta semana en la que finalizaba el 17 de noviembre, correspondiente al Simbalú. Ustedes recordarán que desde la clase pasada estuvimos hablando acerca de este foro correspondiente a la semana 5 y 6. Este foro se debe entregar máximo el 1 de diciembre. Entonces, es muy importante, yo les dije hace 15 días de qué se iba a tratar el foro y cómo iba a ser. Es muy importante que por favor lo realicen pronto. Profesor, disculpe, es Dime. que no sé si me está pasando a mí, pero es que lo escucho cortado todo el tiempo. No sé si es mi internet o le está pasando a todos, pero la información la escucho cortada. ¿Me Se pueden escucha, yo confirmar? lo escucho bien. Por favor, los demás están escuchando claro o se escucha entrecortado? Yo estoy escuchando claro. Claro, Sí, doctor. se escucha claro. Bueno, entonces te sugiero revisar tu conexión a internet, de pronto acercarte al módem
o si puedes, tienes una conexión de cable, va a ser mucho más estable porque seguramente es tu internet el que está fallando. También, no sé, reiniciar el módem, te pierdes un momento, pero pues va a ser más claro lo que se viene y que es muy importante que estés. Esto igual estoy recordando en este momento lo que ya hablamos la clase pasada, pero es muy importante lo que viene para el trabajo final. Entonces les decía, ¿Podría detallar un poquito más el tema de la semana 5 y 6 del foro del 1 de diciembre? Describirlo un poco. sí, estoy en ello. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, hace 15 días les mencioné de qué se trataba el foro, porque la idea es que se trabajara y lo fueran adelantando en la medida de las posibilidades. Recordarán ustedes entonces este foro que va hasta el 1 de diciembre, va alrededor de unas preguntas. Ustedes recordarán, es acerca de, hay que ver 2 capítulos de Black Mirror en la plataforma Netflix y el documental Social Dilemma. Dice, si no tiene Netflix, ubique un amigo familiar que le permite hacerlo. Entonces, es responder estas preguntas acerca de esos 2 capítulos y de el documental. Entonces, el nombre de los capítulos de Black Mirror, lo que más le impactó, recuerde que esto se debe responder por cada uno. No es que en términos generales me impactó esto, sino qué me impactó del capítulo tal que vi, del otro capítulo, del documental. Seguramente serán temas diferentes porque aunque todo es alrededor de las TIC y el problema social que ha traído o el futuro incierto que trae el tema de las TIC, pues cada uno de los capítulos o incluso el mismo documental van por caminos diferentes abordando ese mismo tema, entonces vale la pena ahí describirlo. Opiniones acerca de si considera que esto que sucede en la actualidad, si es real, si se podría dar, si ya se está dando, si encuentra positivo y cuestiones negativas en el capítulo. Entendemos, por supuesto, que desde Nietzsche la cuestión del bien y mal es absolutamente subjetiva y no se puede evidentemente estigmatizar. Por eso esta cuestión es un tema de opinión. Ahora, no calificaré yo opiniones. Si ustedes me dicen que algo está mal y yo considero que está bien, pues eso no afectará su nota. Lo que le afectará es el hecho de su argumentación, el hecho de que ustedes escriban, por supuesto, demostrando que hicieron la tarea, que vieron los capítulos, argumentando y defendiendo su punto de vista, no simplemente diciendo, no, me parece que está mal porque está mal, sino dando los argumentos correspondientes. Eso es lo que se calificará más allá de su opinión. Posteriormente se pregunta bueno, cuando piensa en el futuro desde la mirada de Black Mirror y de Social Dilemma, ¿usted cómo se proyecta? Es decir, ¿cuál es su papel analizando este tipo de contexto? Esto tiene que ver, por ejemplo, mucho con la edad, porque dependiendo de en cuántos años calculemos que va a suceder algo, cómo estaré yo, si estaré o si es algo mucho más a futuro, mi papel o si eso existiera, de qué manera yo me vería ahí mediado como un sujeto atravesado por esas situaciones. Entonces, hacer ese análisis. Que es la siguiente pregunta, ¿cómo se ve y se siente usted en esa realidad? Y finalmente, ¿cómo relaciona lo visto en el capítulo con la temática de este módulo? Por supuesto, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento están directamente relacionados con esas realidades, pero vale la pena, dependiendo del capítulo y según su entendimiento del documental, responder a esa pregunta con relación a lo que se ha leído, las lecturas, los encuentros que hemos tenido hasta este momento. Entonces, bueno, ese es el trabajo. Después, tener presente que esto se va a entregar
es a través de un video. Por supuesto, si ustedes quieren, pueden hacer un guión, eso lo hablamos también en la clase pasada. Pueden hacer un guión, pero ojalá su video no sea necesariamente leyendo lo que está ahí, lo que ponen atrás, no, un guión que les dé ideas. Si ustedes quieren utilizar algún recurso, alguna presentación con imágenes, etcétera, lo pueden hacer, no es obligatorio, pero sí lo pueden hacer. Decirles que si hacen una presentación, en la medida de lo posible, pues no pongan 3 párrafos dentro del contenido como para ustedes hablar en estos 3, leerlos, porque esto no es en realidad una presentación. Es decir, si la cuestión es leer, pues leerlo puede hacer otra persona y no usted, así usted haya creado el guión. Entonces, invitarlos a que sea una presentación un poco más fluida, donde ustedes tengan unos derroteros, unas ideas claras y unos puntos claros de hacia dónde se va a dirigir su explicación y sus opiniones y sus puntos de vista, pero sin necesariamente estar leyendo todo de una pantalla. ¿Listo? Importante decirles, no utilizar voz en off, es decir, la idea es que ustedes aparezcan en el video, que yo pueda ver que evidentemente son ustedes. Aunque quisiera, no tenemos tantos encuentros virtuales para yo reconocer sus voces, y aunque lo hiciera, pues es importante que en todas las presentaciones, en la medida de lo posible, estemos con video, que la otra persona sepa que hay una interacción real y que no es una grabación por ahí o otra persona que puede estar hablando, no. La idea es que se note que ahí estamos. Entonces estos videos se deben cargar en YouTube, publicar el link en el foro y bueno, ahí dice a más tardar el 1 de diciembre, sin embargo, el 1 de diciembre es cuando se vence. La idea es que sea un poco antes, porque hay que dar un tiempo para una discusión con los compañeros. Evidentemente es un foro donde ustedes deben responder al menos 4 de sus compañeros diciéndoles como su opinión, es decir, si vieron algún capítulo que de pronto ustedes no tuvieron la posibilidad de ver, si les impactó, si por ahí ustedes vieron el mismo capítulo y lo que su compañero dice es exactamente lo contrario a lo que ustedes piensan, o si ustedes están de acuerdo. Entonces allí, como dice, destaque de forma crítica, positiva o no, es decir, de una manera, siempre de una manera constructiva, así su opinión esté en concordancia con los planteamientos de su compañero, o si no está en concordancia, pero por supuesto siempre críticas constructivas y respetuosas. Entonces, les había comentado, es muy importante que este trabajo en la medida de lo posible lo hagan antes, no esperen hasta el último día. Por eso pues desde hace 15 días se presentó este foro como para que lo fueran teniendo presente, fueran viendo los capítulos. Y entonces esto es como un recorderis de lo que hay que entregar. Por favor, tenerlo muy, muy, muy presente. El día de hoy, a diferencia de los otros encuentros virtuales que hemos tenido, yo suelo iniciar mis actividades o los encuentros virtuales con un programa, con una herramienta digital o una actividad que a ustedes les permita, bueno, conocer una nueva herramienta. Si ya la conocían, pues explorarla, hacer una actividad, participar en una actividad, etc. El día de hoy pues quise dar estos puntos sobre las actividades que se deben realizar, y particularmente el foro, para después sí digamos, utilizar el programa que vamos a usar. ¿Por qué? Porque este programa que les voy a mostrar hoy va a ser la clave y va a ser el programa mediante el cual ustedes van a crear y a entregar su trabajo final. ¿Listo? Esa última entrega que nos aparece en plataforma, que está planteada para el 8 de diciembre,
esa última entrega. Entonces, la idea es que, pues desde ahora se empieza a entregar, digamos, las pautas. Ustedes saben que nuestro próximo encuentro virtual es de hoy en 8 días. Y eso es porque sé que van a surgir muchas preguntas, entonces la idea es que antes de que llegue el tiempo, así como que esté muy encima y del de entrega del proyecto final, pues que nos podamos volver a encontrar, seguramente ustedes con algún avance, con la posibilidad de hacer preguntas y bueno, la utilización de este programa pues es fundamental. Resulta que una de las cuestiones que se ha trabajado, permítanme un momento por favor. Resulta que una de las cuestiones que se ha trabajado desde la llegada básicamente del Internet es la programación. La programación, la mayoría de ustedes, si no es que ustedes conocen, es como un proceso, una serie de lenguajes a través de los cuales se preparan, se gestionan, se le da órdenes a diferentes máquinas o a software. Programación es una palabra que habitualmente cuando la escuchamos nos suena a lenguajes bastante complicados, mucho más para personas que nunca hayan tenido contacto, digamos, directo con las TICs y que ha sido mucho más básico, pues cuando nos mencionan programación suele ser medianamente complicado. En esta clase, pues ustedes van a tener la posibilidad de programar, pero vamos a hacer una programación bastante sencilla. Desde ya les cuento que el trabajo que ustedes van a entregar como actividad final, recuerden que esta actividad final es en grupos. El trabajo que ustedes van a entregar como actividad final es un juego. Ustedes van a crear un juego. Sin embargo, no hay que preocuparse, desde ya les digo, no es muy complejo, no es tampoco una programación que vaya mucho más allá. Es el programa que vamos a utilizar para crear este juego. Van a ver en un momento que es sencillo de manejar, que es una cuestión ahí de investigar. Y seguramente va a salir el proyecto muy bien. Pero entonces, este programa que les voy a presentar se llama Coru y es un programa con el que, como les decía, se pueden crear juegos a través de un lenguaje bastante sencillo de programación. ¿Qué sucede aquí? Que es un programa tan sencillo que incluso niños podrían programar con él y crear sus propios juegos. Eso es muy interesante porque hay estudios que se han creado, de hecho, que hablan de cómo la programación en los estudiantes pues ayuda de muchísimas maneras, porque por supuesto desarrolla la lógica. Ustedes saben que en programación hay una lógica que se llama lógica algorítmica. Entonces, ¿qué es una lógica algorítmica? Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene una cierta programación, es decir, una lógica algorítmica que es un paso a paso para realizar algo. Si ustedes le dijeran a una persona que nunca ha fritado un huevo, si ustedes le dijeran, quiero enseñarle a esta persona a fritar un huevo, ¿de qué manera ustedes lo harían? Si la persona nunca en su vida ha fritado un huevo, nunca ha prendido una estufa, nunca ha hecho nada, entonces ustedes se ponen a pensar detalladamente y a decir, bueno, la persona se debe dirigir hacia la cocina. Una vez esté enfrente de la estufa, debe oprimir este botón. Si es necesario encender el fósforo, entonces hay que aclararlo, etcétera. Todo el proceso, desde que prende la estufa, desde que toma el sartén, desde que le pone, no sé, aceite o agua o lo que sea,
desde que abre el huevo, lo pone, todo ese paso a paso. Hacer un huevo no es, no, pues pone ahí en la estufa y abre el huevo y ya eso se frita, no. Tiene un paso a paso con una lógica algorítmica y de esa manera es como, digamos, se programa. Eso es exactamente la programación, un paso a paso que se le dice a una máquina qué hacer en caso de, qué hacer en caso de que pase otra situación. Entonces, por supuesto, este trabajo con niños, por ejemplo, de si se trabajara programación con niños, por supuesto que podría contribuir con temas como la concentración, por la cuestión de estar ahí detallando el paso a paso para cumplir ese objetivo. Potenciaría, por ejemplo, la creatividad, pues necesariamente el uso del estudiante, de su lógica, va a desarrollar también un pensamiento matemático. Incluso hay estudios que hablan acerca de una mejora en la comprensión de lectura. Entonces, este tema de la programación es bastante llamativo. Es cierto que puede que la mayoría de nosotros no lo conozcamos, pero precisamente para eso estamos aquí, para conocerlo, y pues bueno, vamos a ir a ello. Entonces, voy a compartir pantalla e iniciamos el trabajo con Codú. Buenas tardes. Hola Karina. Listo, vale, no te preocupes. Ahí está quedando el encuentro virtual. El encuentro está quedando grabado, así que después vas a tener la posibilidad de revisarlo. Listo, entonces comparto pantalla e iniciamos. Decirles que Codú es un programa que Microsoft creó hace bastantes años ya y que ellos consideran que es un regalo, digamos, de Microsoft, un regalo entre comillas por todas las cuestiones que ya conocemos acerca del mundo de la tecnología, pero bueno, ellos lo argumentan como un regalo. Es un juego regalado de Microsoft a la comunidad educativa común y corriente. Entonces, importante, es un programa que se descarga, no es online, se descarga. Ustedes, como pudieron ver, simplemente poniendo Codú en Google, es la primera opción que les aparece, codugamelab.com. Y aquí está el personaje Codú, aquí da unas instrucciones, aunque todo lo da en inglés por ahora. Ustedes le hacen clic en Get Code. Una vez han ingresado, entonces aquí está, en este botón codusetup.exe, esa es la opción para descargar el código. Una vez ustedes le hacen clic, inicia el proceso de descarga. Desde ya les digo, no se preocupen por ningún tema de virus o porque les pueda descargar algo más, porque esto es una página oficial de un lugar de Microsoft, no van a tener ningún inconveniente, no hay de ninguna manera virus ni nada, es un programa que pueden utilizar en sus equipos con la mayor confianza. ¿Listo? Entonces, una vez descargan el programa y pues hacen como el proceso de instalación, que es muy sencillo, es como darle a aceptar y siguiente, ya les va a quedar seguramente en su escritorio. Entonces, vamos a ingresar a la opción de color verde. Creo que alguien escribió. Sí, ahí pueden descargar la opción. Ay, bueno, no, mentiras, no. No, porque es puramente Microsoft. Entonces seguramente con Apple va a tener inconvenientes. La verdad nunca lo he probado.
así que valdría la pena intentarlo. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene Mac, recuerden que es un trabajo en grupo, así que lo podrán hacer con otra persona. Bueno, decirles, Code, pues como les mencionaba, es un juego en el que se pueden crear muchos mundos. Entonces, al decirle un nuevo mundo, hacer clic en un nuevo mundo, nos da esto. ¿Qué es esto? Es simplemente un pedazo de tierra, literalmente, como para que hagamos lo que nosotros queramos. Estas opciones que ustedes encuentran aquí abajo, ustedes a medida que van pasando el mouse van a encontrar en la parte superior izquierda la explicación y las diferentes opciones, para qué sirve cada uno, cómo se puede utilizar, de qué manera se puede usar, pero bueno, vamos a trabajar un poco en ello. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, vamos, en este momento, en esta clase, voy a crear un juego sencillo, pero va a ser un juego, ¿listo? Y esto es un ejemplo de lo que ustedes harán. Por supuesto que el de ustedes será mucho más complejo, tienen tiempo, yo me demoraré 20 minutos haciendo el juego, así que ustedes tendrán mucho más tiempo. La idea es que ustedes lo utilicen. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a hacer el mundo un poco, la Tierra un poco más grande, porque la siento algo pequeña y voy a necesitar más espacio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí en esta brochita, haciendo clic y poniendo un clic sostenido, ya automáticamente empiezo a crear más mundo. Es bastante sencillo. Solamente es clic sostenido y listo. Entonces, ya creé un poco más de tierra, aunque el tema de la tierra aquí es relativo, porque si le hago así, pues no parecerá que tengo mucho, pero bueno. Evidentemente, como hago así con el scroll del mouse. Listo, entonces ya tengo un terreno. ¿Vale? Dentro de mi juego lo que voy a hacer es que haya un pequeño caminito. Entonces, yo puedo hacer más grande o más pequeño el espacio donde utilizo esta brocha, como pueden ver ahí. ¿Y esto cómo lo hago? Con las teclas de dirección, haciéndolo hacia los lados. ¿Listo? Entonces voy a dejar ahí y he decidido que voy a crear un caminito dentro de mi juego. Listo. Tengo un caminito, entonces. Tengo un caminito. Ahora, ¿qué necesito? A un personaje, alguien que vaya a jugar. Entonces, como el personaje principal, haciendo clic en esta opción y clic sobre el terreno, me va a aparecer una cantidad de opciones acerca de qué es lo que quiero crear. Si yo quiero crear un árbol, por ejemplo, hago clic en árbol y me va a aparecer acá, lo puedo mover. Como ven, la creación del mundo es muy sencilla porque simplemente hago clic aquí, digo que quiero otro árbol y ya tengo mi árbol. Si le quiero cambiar de color, lo puedo hacer también con las teclas de las laterales. Entonces, como ven, es bastante sencillo, como la creación física del mundo. No se van a, o sea, si tienen una idea clara, no se van a demorar más de 10 minutos creando el mundo porque es bastante sencillo.
Ahora, lo que voy a crear es un personaje. Para este caso, como el programa se llama Code, hay muchos personajes que puedo poner aquí. Sin embargo, como el juego se llama Code, voy a crear un Code. Entonces ya tengo mi personaje llamado Code. Para que lo veamos de cerca y veamos cómo es. Entonces, ahí está mi Code. Ahora, resulta que yo una de las cosas que quiero es programar mi code. Para que si esto sea un juego, tengo que poder hacer algo con mi code. Lo voy a programar para que mi code se mueva. Entonces, la primera programación es para que code se mueva. Hago clic sobre code, clic con el botón derecho y le digo programar. Los lenguajes de programación, por lo general, hay diferentes tipos de lenguaje, pero digamos que un derrotero común habitualmente es que hay cuando haga esas dos funciones. Entonces, imagínense ustedes el ejemplo de lo que hablamos acerca de una persona que va a fritar un huevo. Entonces, cuando esté enfrente de la estufa, oprimir botón o girar perilla, o cuando tenga el huevo, golpear 3 veces hasta verlo fragmentado y con los dedos, es decir, siempre está esas funciones. Y eso hace parte de nuestra vida, es decir, si cualquiera de nosotros va a tomar un bus, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando el bus se acerca, yo estiro la mano. Cuando me subo al bus, pongo la tarjeta o pago el dinero. Cuando ingreso al autobús, accedo a alguna silla o a un espacio que sea adecuado. Es decir, siempre esas dos funciones están. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces yo le voy a decir a Code que cuando yo haga tal cosa, él haga tal cosa. Entonces, ¿cómo? Haciendo clic en el más. Cuando yo utilizo el teclado, especialmente las flechas del teclado, el que debe hacer moverse, ¿de qué manera? Lenta, rápida o en un límite, es decir, que yo le trace un límite, no, yo digo rápido y listo. Esa línea de programación le estoy diciendo, cuando yo use el teclado, especialmente las flechas, Code se debe mover rápido. Listo. ¿Cómo observe si me quedó bien la programación? Haciendo clic en play, donde dice jugar juego, o dándole al botón escape. Ahí ya me aparece. Ahora yo voy a mover las teclas y ya como lo programé para que él se moviera de acuerdo a mis necesidades, que en este caso eran las flechas, entonces ya básicamente he creado la parte inicial de un juego con una sola línea de programación que, como pudieron ver, se demora uno muy poco tiempo. Entonces, voy a devolver a mi código a su lugar habitual. Ya programé a Code. Eso es uno de los puntos importantes porque seguramente en sus juegos esa línea de programación tendrá que estar. Es decir, debe haber algún movimiento en el juego. Ahora, vamos a hacerlo más llamativo. ¿Qué yo puedo poner? Por ejemplo, voy a hacer que, por ejemplo, voy a ponerlo a comerse algunas manzanas. Voy a poner una manzana. Voy a poner una manzana. Denme un momento y les comparto. Les quiero compartir, pero utilizando los sonidos como tal del juego, como para que se habitúen.
Listo. Entonces, creé unas manzanas sobre el camino, pero podría... Listo. ¿Me confirma alguien por audio si ahí están viendo y escuchando? Por favor. Sí, se ve y se escucha, profe. Listo. ¿Escuchan el juego cuando hago esto? ¿Escuchan el juego también? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, puse unas manzanas en el camino, pero ahora yo también voy a poner algunas manzanas que por ejemplo, que de color negro, diré que están envenenadas. ¿Listo? Las manzanas están envenenadas porque son de color negro, no las debería comer ninguno de los niños o estudiantes que vayan a participar en este juego. Listo, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a programar a mi Codu para que se coma las manzanas rojas y que pierda si llega a comerse una manzana negra. ¿Cómo lo programo? Muy sencillo. Le digo, programar. Entonces, aquí utilizo otra línea de programación. Por eso ustedes entenderán y han escuchado que siempre todo es por líneas de programación. La 1 ya está creando una función, así que ya no la toco. Me voy a otra línea. Cuando Codu se choque con una manzana, ellos se tocan, es decir, se chocan, ¿qué debe hacer? Se la debe comer. Listo, bastante sencillo la programación. Esto es una línea de programación perfectamente. Cuando choque con una manzana, debe comérsela. Listo. Vamos a ver que cuando empiezo mi juego y Codu empieza a comer, va desapareciendo cada una de las manzanitas porque se las está comiendo. Son líneas de programación, como ustedes pueden ver, bastante sencillas, muy fáciles, muy sencillas de entender. Entonces la idea es que ustedes pues vayan pensando en el juego con las características que ahora hablaremos. Ahora, ¿qué pasa si se come la manzana negra? Yo la manzana la puedo programar para que cuando se choque con Codu, por ejemplo, ¿qué podría hacer? ¿Yo qué podría decirle? Una de las opciones, ustedes pueden mirar en acciones, puede expresar, podría crear algo. Una de las opciones que seguramente ustedes van a utilizar es decir algo. Pero para este caso, como la manzana está envenenada, vamos a decir que va a ver, si quieren cortar algo que no les agrada, y con el botón derecho, cortar mosaico. Voy a poner a que explote, a que cuando se choque con Codu, explote a Codu. ¿Sí? Es una línea de programación. Cuando choque a Codu, ¿qué hace la manzana? Explota a esto. O se puede poner que explote la manzana. Entonces, en mi juego, Codu se come las manzanas, pero si se come una negra, ¡boom! Se acabó el juego. Ya no hay personaje. Entonces, aquí el juego, por supuesto, termina. Podemos ser menos radicales, evidentemente, diciendo, voy a programar las otras, siendo menos radical. Entonces, diciendo, por ejemplo, que cuando se coma una manzana roja, cuando se choque
con CODU D sume un puntaje en azul de un punto, por ejemplo. Entonces, cuando se choque con CODU, suma un puntaje azul. ¿Listo? Esa manzana ya quedó programada. Voy a hacer la misma programación con esta. Entonces, cuando se choque con CODU, ¿qué debe hacer? Ir a puntaje. Este puntaje debe ser azul. ¿Y cuántos puntos le debe sumar? 1. Listo. Ahora, empezamos. Entonces, cuando CODU se come una manzana, empieza a sumar un punto. Entonces, si yo programo una manzana y quiero que las demás tengan la misma programación, le hago clic, le digo control C, le hago control V, y todas estas manzanas ya me van a aparecer que están programadas. Entonces, no tendré que gastar tiempo programando todas con exactamente lo mismo, sino que ya podré moverlas y todas me van a funcionar de la misma manera. Ahora, si yo quiero, puedo decirle a las manzanas negras, por ejemplo, cuando se choque con CODU, ¿qué es lo que debe hacer? Puede ser restar un punto azul, podría ser esa opción, o ustedes pueden poner que sume puntaje pero en rojo. Y, por ejemplo, que sea 1. ¿Sí? Esa sería una opción. La otra opción es que cuando se choque con CODU, ¿qué puedo hacer? Entonces lo que hablamos, restarle a las azules, pero ahí tenemos que le reste 2 puntos. ¿Listo? Entonces empieza nuestro juego. La primera manzana negra no la voy a probar porque esa me acaba el juego, pero este sí me suma. Ah, esta no estaba programada. Entonces esta sí, ya tengo un punto azul. Esta me sumó uno rojo, como lo habíamos programado. Pues no tan parecido con el control C, control V, no quedaron programados a pesar de que tienen la línea. Entonces, primera recomendación, realizar las líneas de programación para cada uno de los elementos, porque aunque tienen la línea, no la reconoce para este caso. Bueno, ahora sí. Entonces, de esa manera puedo realizar el juego, sumando, restando puntos. Puedo poner, por ejemplo, que la última manzana, cuando choque con CODU, ¿qué podría hacer? Entonces, lo que puedo hacer es que va a ganar digamos, con el color azul. Entonces, esto es que todo ya debería estar programado. Entonces, cuando me como la última me dice ganador, equipo azul, etcétera. Si le quiero poner color, si no, no hay inconveniente. Ahora, ¿de qué manera? Acá, como ustedes ven, ya en estos minutos, no llevamos aún una hora de sesión,
y de code como 25 minutos y ya hay un juego estructurado. Es decir, la creación de juegos, como ven en este programa, es bastante sencillo. Ahora, se puede aumentar a muchísima más complejidad hasta donde su imaginación se lo permite. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que puedo crear un personaje, un rover, lo voy a poner por acá, y a este rover lo voy a programar para que cuando se choque todo, haya una acción, diga, hola, todo. Responde esta pregunta. Verdadero, azul, falso, rojo. ¿Qué va a decir code? Vamos a crear una pregunta real, digamos, para que mismo, sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Ya hemos hablado mucho, sé que soy muy insistente con ello, pero listo. Entonces, esto es lo que va a decir Robert. Le digo guardar. Muchos colores, listo. Entonces, ya en mi juego, y para esto ustedes entenderán que es una programación que van a utilizar mucho, yo puedo es lo mismo la sociedad de información, la sociedad ahí, por ejemplo, a tener en cuenta es que la pregunta sea muy corta porque vean que no alcanza a aparecer el texto. Verdadero azul, falso rojo. Ahora, ¿qué puedo hacer para que la persona responda? Puedo agregar algún objeto. Rocas. Sí. Puedo agregar algo, una roca, y ponerle color azul. Y una roca, y ponerle color rojo. Voy a quitar esto que está me mata. Entonces esto lo puedo programar. Verdadero azul, falso rojo. Entonces el verdadero es el que está mal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Codu choque, cuando se choque con Codu, ¿qué debe hacer? Podemos poner restar un punto. Restar en rojo un punto, porque esa no era la respuesta correcta. Si esta es la correcta, entonces puedo agregar chocar con Codu, que sume un punto porque dio la respuesta correcta y puede ser, por ejemplo, en azul. Sé que después tendrán que ver este video un poco con más calma porque entiendo que la premura hace que a veces elija rápidamente las opciones, pero esto es como para más o menos que entiendan la lógica del juego. Esto, por supuesto, es una herramienta de explorar que ustedes deben conocer, trabajar, ver videos en YouTube, que hay miles de ellos, diferentes mundos, etcétera. Entonces, pues bueno, los invito a ello. Otra programación que puedo poner, bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, en el juego me dice, la pregunta la hace Robert,
Listo. Entonces, si yo digo que la respuesta era por acá, arreglamos eso. Acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que fue porque nos quedamos ahí pegados tocándola muchas veces. Pero entonces, cuando choque con codo, también le podemos dar la opción ¿qué otra opción podría ser? Camuflar, puede ser esconderse, puede ser desvanecer, por ejemplo. Ahí, ¿qué sucedió? Al tocarla se desapareció y el punto pues, quedó. Acá, ¿qué pasa? Porque toco muchas veces la piedra, entonces le puedo poner una programación o que coma piedras o etcétera para que no sume de esta manera. Entonces, hay muchos personajes que yo puedo agregar que unos pueden hablar, pueden dar pistas, pueden dar instrucciones, puedo crear un mundo, por supuesto, mucho más complejo que este que tengo acá. Voy a crear después imaginación. Voy a decir que esas me aparecen cuadriculadas, entonces yo lo que puedo es aplanarlas y hacerlas un poco más redondas con la opción plana. Y empiezo a jugar con estas. Aquí tengo entonces pues les cuento, vamos a, digamos, entonces, les voy a comentar acerca de qué es lo que deben hacer. Recuerden que este es un trabajo en grupo. Sé que pues es un programa muy fácil porque programar es sencillo, porque crear las actividades es fácil, hay que conocerlo. Por eso la importancia del trabajo mancomunado. Aquí, desafortunadamente, no se encuentra la opción de que se trabaje, digamos, de una manera remota. Ustedes están en diferentes lugares de Colombia y hasta del mundo.
Entonces no está la opción de que ustedes trabajen sincronizadamente desde diferentes puntos en un mismo mundo. No se encuentra esa opción, pero por supuesto este trabajo va mucho más allá que el simple crear el mundo de Code. Eso puede ser lo más sencillo. Lo más complicado es pensar en el juego, de qué manera se va a hacer, qué es lo que se va a agregar, si Code va a comerse una manzana o le va a decir algo, etcétera. Entonces, John, si quieres me esperas un minutico, voy a dar las instrucciones de lo que se va a tratar la actividad y ahorita, por supuesto, daré paso a todas las preguntas que puedan surgir. ¿Listo? Entonces, el trabajo que vamos a realizar para este caso va a ser un juego pues dirigido a una persona que se encuentre, lo vimos en la cartilla pasada, a una persona que se encuentre, es decir, que sea nativo digital. Entonces, para entender qué es nativo digital, ya saben que en la cartilla pasada, sin embargo, para lo sencillo y darles ahí como la información general, podemos estandarizar que no sea una persona mayor de 14 años quien utilice el juego, es decir, ustedes van a crear un juego que lo va a utilizar una persona no mayor a 14 años, ¿listo? Entonces, la actividad en términos generales, para empezar a aclarar preguntas y ya dar detalles, la actividad en términos generales es crear un juego en el que le enseñen o le expliquen de una manera no teórica, sino muy interactiva, llamativa, cuáles son, digamos, las características y las diferencias entre una sociedad productiva, una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento. Es decir, la persona que ingrese ahí debe entender, no de manera rigurosa, ni teórica, ni no, es que la diferencia es que, no, es de una manera llamativa. Ustedes vieron en la lectura pasada, quienes lo hayan visto, y ese es un buen ejemplo para esta actividad, que en una parte del texto les decía, imaginen que ustedes tienen una USB con mucha información. Si se les pierde esa USB, ustedes seguramente pagarían por recuperarla. ¿Cuánto pagarían? Muy probablemente más que 40.000 pesos, así el elemento, la USB, valga 20.000, ustedes pagarían más de 40.000 porque hay una información valiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta sociedad de la información tiene un valor. Entonces, la idea es que el estudiante, a través de ejemplos, de actividades, tenga la oportunidad de entender esas diferencias, entender cómo antes la mayor cantidad del trabajo estaba dirigido a crear elementos a través de máquinas, una producción en masa, y ahora, aunque existe, muchas de las fábricas realizan la producción en masa ya de una manera sistemática. Antes se necesitaba el ser humano para que golpeara con un martillo y forjara todo. Ahora el ser humano programa, organiza una máquina y la máquina lo hace. Es decir, son diferencias entre los diferentes tipos de sociedad, son diferencias que se pueden explicar a través de ejemplos. Por eso les digo que la creación del juego, por eso este trabajo es en grupo, porque requiere pensar. La creación del juego físicamente, en realidad, no es tan complejo como lo pudieron ver. Creamos un juego en poco tiempo. Es decir, creo que lo más complejo es que ustedes lleguen a divisar las características que les gustaría mostrar o qué les gustaría mostrar de cada una de las sociedades, de qué manera lo podría mostrar en ese juego, con qué ejemplo,
puede ser preguntas de selección múltiple, puede ser que un laberinto y que cuando llega a un punto entonces le dice algo, puede ser que recorriendo un camino y cada determinado tiempo va a encontrar una sociedad diferente. La idea es que evidentemente sea su imaginación la que vuele, y por eso, seguramente, pues la invitación, obvio, es a que ustedes todos intenten utilizar la herramienta, la conozcan, etcétera. Al final, seguramente uno del grupo va a estar ahí, probablemente compartiendo pantalla, como yo hice, y ustedes entre todos hablando, pero uno solo va a hacer clic. Pero precisamente eso es la diferencia entre la sociedad productiva y la sociedad de la información y del conocimiento. Lo que tiene más valor en este trabajo no es los clics, aunque evidentemente es valioso, no es los clics, sino toda la estrategia que ustedes van a crear. Es decir, pensar en un juego dirigido a una persona que es nativa digital, que no entiende el mundo sin internet y sin computadores y sin tablets, y que esta persona tenga la posibilidad de entender cómo era el mundo de la sociedad de producción donde, por ejemplo, no había internet. Ustedes se pueden encaminar hacia cualquier punto, es decir, ustedes se pueden encaminar hacia, por ejemplo, cómo era la educación en la sociedad productiva, o cómo era el trabajo, o cómo era la sociedad. Ustedes deciden hacia dónde encaminarse, o si quieren mezclar diferentes puntos. La cuestión es que sea un ejemplo, que sea con ejemplos, seguramente de una manera muy sencilla. Insisto, yo no les estoy pidiendo teoría, de hecho yo pues creo que la teoría es importante, pero lo más importante es que lleguemos a la esencia y al contexto real y a lo que nos sucede en el día a día. Entonces, en ese sentido, ese juego no necesita teorías, ni necesita autores, ni necesita definiciones, entre comillas, no. Necesita cuestiones de la vida real que le permitan entender a esa persona que hay una sociedad con internet, una sin internet, y que además del internet, de la sola información, también hay una sociedad que debe procesar, analizar, trabajar esa información. Pueden ustedes pensar, por ejemplo, en algún caso, en algún caso, en algún caso donde pongan al estudiante a reflexionar. No deben evaluarlo, no es que sabe esto o no sabe, no. Pueden ponerlo a reflexionar acerca de si solo la información es buena, o también debería analizar y al final decirle, ah, eso es sociedad del conocimiento. La idea es que ustedes se imaginen esto de la manera en que ustedes consideren, que tenga mucha creatividad, que por supuesto utilicen la herramienta de una manera llamativa, y que pues que sea el trabajo en grupo. Ahora, si alguien de ustedes dice, no, yo prefiero trabajarlo solo y hacerlo solo, está bien, está en todo su derecho. Yo dejo la opción de que sea de trabajo, porque pues es un trabajo, digamos, complejo en la medida en que las estrategias que se piensan para el desarrollo de esta actividad pues deberían ser muy llamativas, toman tiempo, toman discusión, debate, diferentes puntos de vista. Sé que desde el principio, de hecho, alguno de los compañeros, Leonardo, si no estoy mal, bueno, alguno de los compañeros no va a poder estar en esas fechas, y me decía, bueno, y pensar el trabajo solo, o si lo hago en grupo. Yo en ese momento le dije, no, todo es en grupo. Ahora les digo, sí se puede ser individual. Mi intención y mi idea sí sería que lo trabajaran en grupos, eso sí, de máximo 3 personas. Y en ese sentido, pues que pudieran desarrollar ese trabajo. Ahora, ¿qué es lo que me van a entregar ustedes como proyecto final? Ustedes lo que van a hacer es una grabación de su pantalla. Entonces, es un pequeño video, no tiene que ser muy grande, pero es una grabación de su pantalla donde
en la primera parte ustedes expliquen cómo es su juego, es decir, ustedes ingresan, voy a compartir pantalla y les digo. Entonces, ustedes ingresan a su juego y explican. Entonces, bueno, nosotros lo que creamos fue un camino en donde la persona que juegue se debe comer las manzanas negras no las debe comer porque va a perder puntos, debe hablar con el rover y decidir si quiere las preguntas de verdadero o falso, posteriormente recorrer la montaña donde otro personaje le va a entregar, es decir, una explicación general de lo que ustedes hicieron. No lo tienen que jugar ustedes, solo explicarlo. Por supuesto, ustedes estas instrucciones también las deben dejar en el juego. Por ejemplo, si yo me voy acá y le digo, bueno, acá pueden cambiar el color del cielo si ustedes quieren, la iluminación del día, si quieren cambiar el color a la tierra, etc. Listo. Por ejemplo, acá me dice, empieza juego con descripción del mundo. Listo. Entonces, la idea es que yo, antes de iniciar el juego, pueda hacer una descripción también de lo que se trata y de qué es lo que debe hacer el estudiante, pero dentro del video va la explicación del mundo, de cómo funciona, de cómo se debe desarrollar. Ahora, la segunda parte del video es que ustedes deben a una persona no mayor a 14 años, 14 o menos, ponerlo a jugar. Yo quiero ver el video de esa persona jugando. No es necesario que pongan cámara porque entiendo que por ser un menor de edad no hay que exponerlo, etcétera. Entonces, ahora, este proyecto no es para que ustedes preparen a un niño y le digan, mire, usted tiene que aquí responder. No, no es necesario. A mí no me interesa si en realidad el niño, ustedes le explicaron las diferencias entre diferentes sociedades y el niño va a lograr hablar teóricamente de la sociedad. No, yo lo que quiero ver es la espontaneidad. Quisiera que ustedes vieran cómo se comporta el niño jugando a partir de las instrucciones que ustedes dieron y si él sabe cómo es, si no sabe cómo es, si el juego le entretiene, si no le entretiene. Yo lo que quiero ver es esa espontaneidad y quiero comparar con respecto a lo que ustedes planearon, si eso se dio o no se dio. Ahora, no quiere decir que si no se dio tengan una mala nota, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si ustedes pusieron las instrucciones de una manera correcta, pero el estudiante pues decidió explorar otras cosas, eso no es culpa de ustedes. Eso es simplemente la naturalidad del juego. No quisiera que un estudiante, sí, llega aquí y preciso, responde la respuesta correcta porque ya le habían dicho y no, entonces cómase todas las manzanas, las negras no, y que camine y que parezca un robot donde gana todo. Eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, no es necesario. Yo no necesito que él llegue al final y gane y sepa todo, no. Es ver la espontaneidad, ver cómo el estudiante entiende su juego, que ustedes vean si esa programación que hicieron quedó correcta, si el estudiante comprendió todo el proceso, si de pronto por ahí los conceptos le quedan claros o no, si los ejemplos que ustedes pusieron para el niño de esa edad sí eran los adecuados o no. Entonces, en ese sentido, vale la pena que ustedes pues se den la oportunidad también de explorar. Yo no les voy a calificar mal porque él no sepa o porque simplemente él decidió no jugarlo. Por ejemplo, puede suceder algo y es que un niño
decide no jugar con las instrucciones que ustedes pusieron, decide explorar el mundo por otro lado e irse, eso no está mal, eso hace parte de los juegos. Yo estoy seguro que ustedes y yo, si les gustaba, jugaron diferentes juegos de niños y estoy seguro que en muchos juegos no cumplíamos las instrucciones o había juegos en los que eran complicados y uno no sabía qué más hacer. Había un juego de Tomb Raider que seguramente quienes lo hayan jugado se acordarán que era un juego donde uno tenía que ganarle a un tigre, mataba al tigre y era muy complejo saber qué seguía, entonces uno se ponía a correr por los lados, a poner las armas hacia arriba, a disparar, a saltar, etcétera, porque entonces puede ser que un estudiante no cumpla las instrucciones y eso no les va a calificar mal a ustedes. Creo que lo que no estaría tan bien y probablemente no me gustaría es que prepararan a un estudiante diciéndole, no, entonces mueva aquí, haga esto y no. Ustedes le pueden dar una instrucción general. Esto es un juego acerca de un tema que vimos en la clase. Lee las instrucciones. Si él tiene alguna pregunta, por supuesto, tampoco es, no, mire a ver cómo. No, pues se le puede ayudar, pero que en la medida de lo posible todo sea muy natural. Entonces, el punto es, para la entrega como tal del recurso, la explicación del juego inicial y después un videito grabando a la persona que realice el juego. Este video no debe ser muy largo, no debe tener ninguna otra presentación ni decir, no, este es mi juego, no, es simplemente ver el juego, cómo ustedes lo crearon, con sus, digamos, de una manera natural y ver a la persona jugándolo. Lo único que les cuento es, si al hacer la revisión del juego siento que no hay suficiente información, es decir, si siento que no veo la información completa en el juego, es probable que les escriba y que les pida a ustedes eh, más información, pudiendo ser, por ejemplo, si crearon un guión, pudiendo ser de esta manera escrita o pudiendo ser un video como más detallado. Entonces, la medida de lo posible, el video que ustedes hagan sí debe explicar. Ustedes deben explicar cómo funciona el juego, los ejemplos que utilizaron para hablar de sociedad de la información y eso, y ya esa información será suficiente. Si no me hacen esa explicación detallada, probablemente los tenga que molestar y decirles, bueno, no hay información suficiente, no sé la estrategia, no sé en dónde se ve la sociedad de la información, o etcétera. Porque lo que les digo, puede ser que un estudiante no cumpla con el juego o no cumpla las instrucciones y eso se va a ver reflejado, pero con su explicación que me hicieron, yo ya sabré eh, que ustedes crearon el juego, más allá de cómo viva la experiencia el estudiante. ¿Listo? Entonces, he hablado mucho hasta el momento. Sus preguntas, John León tenía la mano levantada hace un rato. Sí, profe. Leonardo. John, si quieres iniciar, después Leonardo y después Ángela. Sí, básicamente, viendo la dinámica de la Ay, actividad, un momento, John, que... Ya, ¿puedes repetir? Es que estaba sin volumen. básicamente viendo la dinámica de la actividad, ¿sí? Pues yo veía que se genera primero, o se crea el juego, el mundo como tal, ¿sí? Y ya se crean los comandos o las líneas de programación de cada actividad. Una vez se termina todo el juego, eso se guarda y hay posibilidad de volverlo a editar o ya después de que se guarde ya no se puede editar nuevamente. Ah, sí, muy buena pregunta. Sí, por supuesto, ustedes tienen la posibilidad de guardarlo. Normalmente, lo que ustedes podrán hacer es que al guardarlo, voy a compartirles pantalla de nuevo para mostrarles de qué manera se hace.
Listo, entonces, si yo ya tengo este que es mi mundo, le puedo aquí en la casita Home, le puedo decir guardar mi mundo. Listo. Aquí, bueno, aquí hay algo importante. Recuerdan que les comenté que ustedes en esta zona podían poner por acá esta opción de cómo se empieza el juego. El juego puede empezar con el título del juego, con una descripción del juego, con una cuenta regresiva o con una descripción con cuenta regresiva. Yo puse esta opción. Entonces, cuando le doy guardar mi mundo, me dice cuál es la descripción. Yo pongo comerte las manzanas rojas, no las negras. Esta instrucción es simplemente, está muy escueta, evidentemente. Habla con Robert. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes al darle escape, entonces aparece la instrucción, ¿listo? Entonces, al darle ya en guardar mi mundo, le dan guardar y ya les va a aparecer. Ya pueden salir al menú principal, cargar mundo y les va a aparecer de primeras el último que hayan creado. Entonces, esto, de hecho, para quien lo desee, puede hacerlo más detallado y analizado. Puede buscar, de hecho, tutoriales en YouTube. Este nuevo mundo crea un programa en mi computador. Entonces, yo incluso podría pasarlo a una USB, llevarlo a otro computador que tenga código, agregarlo y me va a aparecer en ese código. Sin embargo, yo lo que les sugeriría por ahora, mientras conocen el programa, es que en el mismo código, en el mismo computador donde hicieron el mundo, simplemente le dan cargar, doble clic y ya va a arrancar sin ningún problema. ¿Listo? Y ahí mismo lo pueden editar. Muy buena pregunta, muchas gracias, John. Leonardo, adelante. Sí, señor. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Ok. Frente al juego, pues para poder cerrar lo que hicimos o la directriz completa es obviamente programar el juego basado en las características, explicando en el juego que se expliquen las características de sociedad productiva, sociedad del conocimiento y sociedad de la información a través de ejemplos, de la forma en que nosotros nos ideemos, ¿correcto? Sí. Pues básicamente la instrucción Sí, en términos más generales. sencilla. Sí, Sí, la instrucción sí, más en sencilla. términos generales, sí. Bueno, cuando yo estoy creando el juego y puedo editar no solamente el título, la descripción, sino puedo editar cualquier comando que haya interno. De ¿A qué te pronto, refieres? por Puntual. ejemplo, diseñé una actividad, mi actividad tiene un paso XY en la línea de programación. Hago esto, pero me acosté a dormir, la almohada me inspiró y yo dije, no, esto me queda más fácil para explicarlo de tal y tal manera, entonces quiero cambiar esa actividad. Para no generar una nueva actividad, puedo cambiar y editar esa actividad de línea de programación que ya hice, o tengo que eliminarla, o cómo se edita ahí. Sí, no, normalmente si tienes una línea de programación creada y vas a modificar la instrucción, necesariamente debes cambiarla. ¿Por qué? Porque Codu va a detectar la última, es decir, la última línea de programación que hayas puesto. Si pisa algún comando anterior, alguna línea de programación anterior, pues va a suprimir la de arriba y va a dejarla de atrás. En términos generales, yo lo que te diría es que si tú estás realizando una actividad y te inspiras y te das cuenta que la quieres hacer de otra manera, pues la ajustes eliminando lo que habías realizado y volviéndolo a hacer. Como vieron, pues la programación no es muy compleja. Ojo,
Esto va en ustedes, en el tiempo que ustedes tienen, en el tiempo que ustedes tienen, en el trabajo, en la curiosidad también que les genere Codu. Ustedes pueden encontrar tutoriales, explicaciones mucho más detalladas de Codu. Sin embargo, yo no les estoy pidiendo que se vayan muy lejos, tampoco no es necesario que creen un mundo, evidentemente, entre más curioso y más llamativo, y pues está mejor. Pero yo el juego que les pido no necesariamente tiene que ser tan complejo, eh, con que haya algunos ejemplos, con que algún rover hable. No sé si en algún momento ustedes quieren, a ver, les comparto pantalla de nuevo. Con líneas de programación, esa es la ventaja de este juego, y es que con líneas de programación bastante sencillas se puede llegar muy lejos con este juego. Y eso es algo pues bastante llamativo. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, por ejemplo, esto, si yo, por ejemplo, quiero poner un platillo y le digo que cuando vea a Code se mueva hacia él lentamente, entonces ya tengo, digamos, una interacción entre dos sujetos. Puedo poner que se mueva hacia él o que se mueva hacia otro lado, pero, por ejemplo, para hacerlo más atractivo todavía, puedo poner que cuando vea al platillo, se dispare un misil. Entonces voy a tener, evidentemente, un juego mucho más violento, pero es como ven, son programaciones bastante pequeñas, o sea, líneas de programación que pueden hacer el juego muy complejo, difícil de pasar, llamativo, interesante para un estudiante, y son cosas que, mire, de hecho en una hora. Entonces, a lo que voy con esto es que dependiendo de su tiempo, de la capacidad de tener la posibilidad de visitar tutoriales, de explorar la herramienta, del trabajo que ustedes hagan, pueden complejizar mucho el juego, pero tengan muy presente que con líneas de programación sencillas, con una buena creatividad, pueden crear muchas cosas muy llamativas. Eh, una de las cosas que no les había dicho es que evidentemente creando una suerte de montaña, eh, creando alguna montaña para que no se inunde todo, también pueden crear cosas con agua, o pueden, por ejemplo, ahí estoy poniendo agua, ahí ya me pasé, porque no tengo suficiente montaña. Entonces también hay elementos de agua, hay peces, hay cosas así, entonces, o si ustedes quieren crear todo un mundo de agua, es decir, con cosas muy sencillas, acudiendo a la creatividad, la producción no tiene que ser tan compleja. Entonces, en ese sentido, todo esto es para decirte, Leonardo, ojalá cuando empieces a desarrollar el juego y a crearlo, sea porque ustedes como grupo ya tienen una idea clara que no es necesariamente compleja, pero que es llamativa, es decir, que puede ser llamativa, que puede ser interesante, y con eso no hacen reproceso, porque pues no sería la idea. ¿Listo? Entonces, Ok, Ángela, sí, señor. Gracias.
Vale, con gusto, Leonardo. Ángela, adelante. Mi pregunta es respecto a cómo compartimos la actividad. O sea, por ejemplo, pues como vamos a grabar al niño o al chico jugando, ¿cómo le compartiríamos la actividad de su... Muy buena pregunta y la respuesta es: el niño debe tener acceso a ese computador, al juego. Es decir, como les dije, el juego se podría pasar a otro computador a través de una USB, pero es un proceso relativamente complejo. Entonces yo por el momento les diría, no tienen que utilizar un desconocido, no sé, puede ser uno de sus hijos, si tienen un sobrino, un vecino, con todos los protocolos de bioseguridad. Háganlo lo más sencillo posible para ustedes y que tenga acceso al computador. Igual el video no es que se tenga que demorar mucho, simplemente es una cuestión ahí de que él pueda acceder, grabarlo, y en ese sentido pues ya él podrá acceder. Para Soraya, levantaste la mano. Sí, el juego nos permite generar un enlace para que uno se lo envíe al niño y el niño pueda acceder al juego. No, esto es más o menos, voy a hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes lo comprendan. Esto es como un dibujo en Paint, ¿vale? Imaginen que ustedes abren su cuadro en Paint, crean una foto y se la van a enviar a alguien, o crean un dibujo y se la van a enviar a alguien. Ahora existe OneDrive y todo eso, pero lo habitual es que ustedes para mandar la foto la pasan a una USB, la envían a otro computador, él tiene que utilizar la USB, tener el programa Paint. Entonces Code funciona exactamente así, como si fuera un documento Word, y es con USB como se debe pasar. Como nos tocó de pequeños con el disquete, hagan de cuenta que ahí tocaba la presentación de PowerPoint en el disquete, llevarlo al otro lado porque no había internet. Así funciona Kodu. Kodu, digamos que están trabajando en una versión en línea, pero pues es que es un programa relativamente robusto que puede crear juegos bastante complejos. Pues hasta ahora no existe esa función. Por eso a lo que los invito es a que utilicen el juego, y que quien lo juegue pueda tener posibilidad de acceso a su computador. Bueno, y la otra pregunta que me une a la pregunta de Karina, que no me ha quedado clara, es, ¿cómo vamos a grabar eso? ¿Con el celular? El niño no se puede mostrar la cara, porque entonces la vía data de los niños es muy complicado, consentimiento informado de los padres para grabación, entonces de la perfil, pues para que lo tengan en cuenta también, ¿cierto? Entonces, ¿con el celular se graba o cómo hacemos? No, para esto es bastante sencillo. Ustedes no tienen que grabar desde una cámara afuera. Lo que pueden grabar es la pantalla de su computador. ¿Cómo ustedes graban con la pantalla de su computador? Seguramente en donde han trabajado ya han tenido que utilizar Zoom, la plataforma Zoom, que está la opción de compartir pantalla. Pues ahí ustedes van a hacer una grabación y están compartiendo su pantalla. En Zoom está la opción de que aparezca la imagen o no aparezca la imagen. Entonces ahí pueden tapar al niño. Sin embargo, yo lo voy a poder escuchar si llega a decir algo. Esa opción sí está. Pero con Zoom ustedes graban la pantalla. No necesito que desde afuera se vea al niño jugando. Yo quiero ver es cómo él interactúa dentro del juego. También existe una herramienta con OBS, profe. También con OBS se puede. También Pero existe, sí, con Zoom no tiene que ser pago. Yo tengo entendido que Zoom gratuito no deja grabar. Dime. Tengo entendido, no estoy equivocada, que Zoom gratuito no deja grabar. O es un bolero para grabar, sí, pero... deja grabar.
te lo aseguro porque he utilizado Zoom muchas veces en mi vida, no tengo la versión gratuita y sí deja grabar. Lo que pasa con Zoom es que te permite crear reuniones que se puedan grabar, pero hasta máximo de 40 minutos o algo así, y ahí ya se corta automáticamente. La versión Zoom Premium es que puedes seguir utilizando hasta el tiempo que quieras. Otra opción es esa que puse en el chat, Screencast-O-Matic. Este programa es una herramienta en línea que les permite también hacer grabaciones de hasta 15 minutos de una manera gratuita. Entonces, la cuestión es que hay muchas herramientas mediante la cual pueden hacer la grabación de la pantalla. Cuando aparezca el niño, pues simplemente que no esté la cámara y ya. Y yo voy a poder escuchar al niño en su juego, voy a poder ver cómo participa y etcétera. Hay Screen Recorder, hay muchísimas herramientas que funcionan para este fin, así que seguramente no habrá mayor inconveniente. Hay preguntas del chat que no me había fijado. Profe, ¿por qué la aplicación la debemos grabar al niño que va a jugar? ¿Por qué aplicación? Supongo que es la tilde ahí. ¿Por cuál aplicación? Lo que acabamos de mencionar. Uy, ahí no sé si me corregirán, pero yo hasta donde vi, es que no la utilizo hace rato, pero Google Meet creo que sí no deja grabar en versión gratuita. Ustedes me dirán que no la utilizo hace rato, Sí, pues no es una sí plataforma. permite. Sí, sí permite. Ah, bueno. Sí, sí, yo doy las clases por Google Meet y uno crea la reunión con otro usuario y comienza a grabar la sección normal y no tiene límite en horas para la grabación. Porque ya Ah, bueno, súper bien. Yo es que no utilizo mucho esa plataforma y antes creo que no se podía. yo no he podido con Google Meet porque es gratuito. Pero bueno, Lo que pasa es que depende de la suite. Hay una suite que sí te deja grabar, hay otras que no. Yo, por ejemplo, las del SENA sí me dejan grabar y tengo el permiso para grabar, pero con la nacional no me deja grabar por Meet. No me permite la opción de grabación. gracias, Leonardo, mi amor. Listo. Entonces, porque la aplicación... Ah, bueno, acá dicen que el Mac no permite descargar. Bueno, entendible porque es Microsoft este programa, entonces te invitaría a que con el equipo de trabajo que estés, pues tengan Microsoft. Igual para explorar la herramienta, así utilices Mac en tu vida, vale la pena en algún momento un computador prestado o algo para conocerla y para explorarla. Entonces, ¿por qué aplicación debemos grabar? Ahí ya lo mencionamos. El video explicativo y el video del niño jugando van en el mismo video. Sí, Karina, muy buena pregunta. Y sí, la idea es que vayan en el mismo video. Si ustedes quieren, puede ser con edición. Ahí como que graban uno, lo pausan y después ponen al niño a jugar y ahí ya y lo hacemos de la manera habitual, subiendo este enlace a YouTube y enviándome a mí el enlace de la actividad. Screen Recorder, listo. No sé si han surgido más preguntas con respecto a esto. Bueno, una de las cosas que les digo es, aquí está el motivo por el cual desde el principio de los encuentros virtuales les mencioné que el siguiente encuentro virtual no iba a ser el 10, sino va a ser el 3. Este trabajo se entrega el 7, dijimos. Entonces, la idea es que el próximo encuentro virtual, que es de hoy en 8 días, ustedes ya hayan intentado crear algo, que tengan alguna estrategia, que piensen en alguna opción, porque va a ser el último encuentro como de preguntas, respuestas, de si hay algo que quiero hacer pero no me sale, podemos aquí entre todos intentar manejarlo el 8 de diciembre. Podemos entre todos intentar crearlo, si hay alguna idea que por ahí está madurando, es decir, la idea es que lo exploren y no desperdiciemos esa posibilidad de hacer las preguntas y las respuestas porque de eso se trata. Para eso fue que se movió ese encuentro virtual y este proyecto pues
en la medida de lo posible, digamos que busca condensar lo que hemos visto en este curso y lo que se ve, que es esa diferencia entre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Aquí en este proyecto, de verdad, se busca evidenciar que la idea, la información y la producción tienen un valor, cada una es importante. Por supuesto, la que es menos importante casi, que es el de hacer los clics, porque es mucho más llamativa como la cuestión de la idea y la estrategia y de qué manera esa información que me dieron la puedo utilizar, y pues que el tema precisamente sea alrededor de la sociedad de información, sociedad de conocimiento y sociedad productiva, pues busca ser un trabajo final que aplique lo que hemos visto. Entonces, les pido por favor mucha creatividad, mucho pensar, es más pensar que hacer. No piensen que si ponen más árboles o más cosas visuales va a ser mejor la actividad. Es una cuestión de creatividad, de con cosas sencillas llamar la atención, y de eso se trata en este caso. Soraya, ¿habías levantado la mano? ¿Alguna duda o no? Sí, no, era esa pregunta, sin embargo, de pronto será ya entrándome en la aplicación donde logro mirar lo de la creatividad, no me parece que son 3 temas que para menores de 14 años se pueden ver como complejos. Pues, no sé, así definiéndolo como sociedad de la información, sociedad del conocimiento, ¿cierto? No sé, pero bueno, habrá que intentar como bajarlo a ellos. Pero tal como conceptos como tal, me parece como de entrada como complejo para ellos, no sé. Sí, por eso he insistido desde el principio que no, para nada, este trabajo debe tener alguna característica teórica, ni donde se mencionen autores, ni cuestiones de la sociedad del conocimiento, ni la sociedad de la información. La idea, y ahí está la creatividad, es llevarlo a ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. Nosotros que sí lo vivimos, sabemos cómo fue ese cambio y esa transición, cómo la masividad de la información nos está cambiando, también lo trabajan las lecturas, cómo era nuestra educación un poco más análoga, cómo es ahora. La idea es utilizar todos esos elementos para mostrar con ejemplos, pero no se necesita nada de teoría, no se necesita que el estudiante sepa perfectamente al final del juego que había una sociedad así, que pasó así, que ahora es así. No, lo que se necesita es que él a través del juego interactúe y note algunas características o ejemplos de diferentes sociedades. Es como si a ustedes les dijeran, vamos a crear un ejemplo de la edad de piedra, de la edad de media y del renacimiento. Seguramente cada edad tiene unas características puntuales. La idea es que aquí con ejemplos los llevemos a ellos. Sé que son conceptos difíciles, por eso no vamos a hablar de teoría en este apartado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, profe, con todo gusto. No tiene que ver con ese trabajo, sino con la primera entrega, cuando podemos tener como la nota. Les comenté al principio de la reunión que ya tengo la mayoría calificada, es que hago una retroalimentación con audio para todos los trabajos. Yo creo que mañana termino y ya van a tener su nota y su retroalimentación a través de audio, mencionándoles lo que vi para cada una de las entregas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan acerca de el trabajo, de cualquier tema? Igual recuerden que dentro de 8 días nos vamos a ver también para aclarar dudas para este tema. Ángela, Andrea, adelante. Le ponemos un correo electrónico o por la misma plataforma podemos contactarnos.
Sí, claro, cualquier duda que vaya surgiendo, ustedes saben, ya me han escrito algunos de ustedes, saben que en la medida de lo posible intento responderles de una manera rápida. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahí estamos en contacto constantemente. Ángela, adelante. Profe, mi pregunta es para confirmar fechas. Entonces, el próximo encuentro sería el 3. Sí, nuestro próximo encuentro virtual es de hoy en 8 días, es el último encuentro virtual, de hecho. Lo que nos queda pendiente es, recuerden que lo que nos queda pendiente es, un foro que es el que hablamos al principio de los capítulos de Netflix, ese es para el 1 de diciembre. Luego, eso es decir, de acuerdo aquí a fechas, para el próximo martes. Es ese foro, máximo plazo, aunque la idea es que lo hagan cuanto antes, porque además está sencillo. Siguiente, tenemos encuentro virtual el jueves, ¿listo? El jueves 3 de diciembre y el día martes 8 de diciembre es cuando se cierra la posibilidad de hacer esa entrega final. Con esto ya estará casi finalizado todo, digamos, ya no tendremos más encuentros y lo que van a tener al final es un examen final que se debe entregar el día 15 de diciembre. Ese examen final solo va a estar disponible el día 15 de diciembre desde las 00 hasta las 12 de la noche. Es un examen acerca de todos los de todo lo trabajado en el módulo, pero pues se van a dar cuenta que no estará tampoco muy complicado, ¿no? La idea no es aquí ser cuchillas, sino pues que hayamos aprendido y que esto se trate de un proceso de retroalimentación constante. Y bueno, y de esa manera se finalizará el módulo. Entonces queda pendiente foro, entrega final y examen final. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Vale, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, duda acerca de cualquier tema? ¿No? Entonces, de esta manera, damos por finalizado este encuentro virtual. Espero que por favor ingresen a Codu, intenten explorarlo, sáquenle tiempo. Esta es una buena manera, una invitación a perderle el miedo a la programación, al menos esta que es sencilla, que es casi que con dibujitos, podemos crear cosas maravillosas. Yo les cuento como anécdota que este programa, de hecho, lo he utilizado hasta con niños de quinto de primaria y han creado proyectos maravillosos, obviamente con más tiempo que el que podemos tener aquí, pero también es para invitarlos a que seguramente muchos de ustedes pueden trabajar en colegios donde puede haber computadores, pero no internet. Trabajar en programas así offline puede ser una buena salida en el caso de que lo requieran, entonces utilícenlo, conózcanlo si lo quieren replicar y utilizar, porque además, curiosamente, no es muy conocido en ningún lado. O sea, literal, ustedes a donde lleguen con esto va a ser innovación. De hecho, en posgrados y en seminarios, yo, por ejemplo, en España presentaba este programa y era una novedad ya y existe hace muchos años, pero pues no ha tenido una masividad. Entonces, seguramente si ustedes lo ayudan a replicar, pues va a ser siempre muy innovador. Entonces, pues les agradezco mucho por su participación. Nos vemos de hoy en 8 días para todo. Y pues nada, así finalizamos nuestro encuentro virtual. Paro la grabación en este momento. Y